La idea es que ustedes se pongan un poco en el lugar de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Se imaginan durante años y años y años sufrir un bullying en el liceo? Un bullying que, entre otras cosas, que no le inviten a los cumpleaños infantiles de la clase, que le apliquen la ley del hielo, que los castiguen todos los días en el liceo. Esto fue lo que sufrió un chico, un niño, digamos, un adolescente, y este caso fue a la justicia. La sentencia judicial falló a favor de este joven y al que le hicieron bullying en el liceo durante muchísimo tiempo, muchísimos años, y la justicia lo indemnizó con $12.500. Esta es la manera que encontró el juez civil Federico Tobía de resarcir el acoso moral que padeció no solo el adolescente, como les comentaba Sofía, sino también su familia. El chico cambió de colegio, el adolescente, ¿verdad?, acusado cambió de colegio, accedió a una terapia para reducir el trauma e inició este proceso judicial que, en un hecho sin precedentes, terminó dándole la razón. Bien, tenemos cifras, ¿no? ¿Vale? Sí. Según datos de una investigación realizada por la psicóloga y especialista e investigadora en temas de bullying, Silvana Giaquero, 6 de cada 10 encuestados padeció acoso entre los 11 y los 15 años y solo el 26% reconoce haber sido cómplice de bullying. El 41% de ellos dijo haberlo hecho por pertenencia de grupo, el 16% le parecía divertido y un 11% de esos chicos cree que la víctima lo merecía. Pero ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo se llega a este monto? ¿Quién lo paga? ¿Cómo van a ser las responsabilidades? Tengamos en cuenta que la familia del joven que sufrió el acoso habló con el director del colegio y el director dijo que, bueno, ya estaba el año lectivo empezado, que no podían cambiarlo de clase. Separarlo del que, porque había un acosador principal. Había un acosador principal, más el grupo que acompañaba, pero el director consideró que no se podía hacer esto y bueno, y en base a esto fue que los padres después, y a través de toda la pericia psicológica que determinó el post-trauma que sufrió el chico, fue que terminaron cambiándolo de colegio. Pero para hablar de este tema estamos con el abogado del chico, del joven y de su familia, Néstor Gutiérrez Acuña. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos puede adelantar de este caso, de lo que ha sucedido? Bueno, como ustedes decían, es un caso que genera un precedente muy importante. Se trata de una condena en el ámbito civil a los padres y al propio hostigador. Así que estamos dando un paso muy importante. Doctor, en algunos medios de prensa se habla de 7 años de bullying. Por otro lado, teníamos la información que en realidad fueron 3. ¿Nos puede aclarar un poco cómo es el caso particular? ¿Cuántos años fue que sufrió el bullying este niño? Sí, en realidad no fueron 7 años de bullying, fueron 3. En el 2014 particularmente fue el año que, digamos, colmó toda la situación, la paciencia de los padres que se preocuparon por el niño, por el adolescente, pero no fueron 7 años. Digamos que en total, capaz que si miramos hacia atrás, esto empezó hace como 7 años, pero no todos fueron de bullying. De hecho, el adolescente se cambió de colegio a finales del 2014. Bien. ¿Y por qué no se pudo tener una prueba o algo en contra del colegio? O sea, ¿por qué al final fue solo en contra del jefe, del que más le hacía bullying? Bueno, eso fue una interpretación judicial que, les digo, yo no estoy en contra de la sentencia, sino que digo que fue insuficiente en cuanto a que el colegio sí estaba en conocimiento de ciertos hechos, pero son matices de punto de vista respecto de la prueba producida. Entiendo que sí lo demostramos y bueno, solo en ese aspecto es que nosotros vamos a impugnar la sentencia porque creemos que quedó demostrado que el colegio también tenía responsabilidad. Por eso van a impugnar la sentencia, quiere decir que van a apelar como para que se amplíe hacia el colegio, ¿es eso? Correcto. Ahí está. ¿Y cómo llegaron a esa cifra, la cual tienen que entregar al damnificado, digamos?
Bueno, Adriana, la cifra llega en base a una... los jueces, para determinar lo que es un perjuicio moral, ellos se basan en los precedentes judiciales y en base a eso le dan una cifra o le otorgan una cifra a los padres, al menor, a cada uno lo van distribuyendo. ¿Qué fue lo que padeció este joven durante estos 3 años? Bueno, el hostigamiento fue muy grande. A modo de ejemplo, él recibió, se lo integraba a grupos de WhatsApp, después se lo iba dejando de lado de los grupos de WhatsApp, quedaba él solo, se organizaban fiestas o encuentros, a él no se lo invitaba. Estar en los espacios públicos era una tortura porque lo podían lastimar. Entonces, eso había de ejemplo, pero era constante la humillación que padecía, ¿no? Claro, ¿y cómo está él ahora anímicamente? ¿Qué tratamiento? Porque sabemos que luego de padecer un hostigamiento de estas características, los chicos necesitan alguien que los acompañe, un profesional. ¿Cómo está él ahora? Él ahora está bien, se trató, hizo terapia, la terapia EMDR, que es una terapia de reprocesamiento de datos, y con eso llegó a tener luego de un tiempo, ¿no? Obviamente estamos hablando de 2014, llegó a tener una recuperación saludable y hoy está bien, es un adolescente, un joven normal. Doctor, usted decía que iban a impugnar la resolución porque no se le hacía responsable, digamos, a la institución que de alguna manera permitió que esto siguiera adelante. ¿Para ustedes fue suficiente la indemnización económica? ¿Les pareció mucho, poco? ¿Qué postura tiene al respecto? La postura nuestra, porque es conjunta con los padres, yo represento a los padres cuando hablo, y en realidad no hablamos más bien del dinero que se pagó acá, sino del acto de justicia, de que tener una sentencia para que estas cosas no pasen más, y que para que en el futuro ya haya un precedente sólido a este respecto. La impugnación no es por disconformidad con la sentencia, sino es porque en su totalidad, ¿no? Sino es porque hay una leve discrepancia entre lo que falló el juez y nosotros en cuanto a quiénes deben estar amparados, comprendidos, mejor dicho, perdón, por la obligación de pagar, que el colegio, a nuestro modo de ver, en todo momento fue responsable de la situación, sabía que esto ocurría. De hecho, en agosto del 2014 se produjeron hechos desencadenantes y bueno, el colegio no tomó las precauciones debidas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Podría haber cambiado porque era un adolescente que estaba cursando segundo año, lo podría haber cambiado para otro grupo de segundo, y ahí ya se terminaba el tema, por lo menos con este hostigador, ¿no? Que vamos a decir, el hostigador presenta todos los rasgos de un psicópata en lo que sería en el móvil, es decir, aquellos rasgos totalmente, ¿cómo les puedo explicar? Rasgos que son líderes natos, son personas que tienen habilidad de convencer, de palabra, de juntar grupos, es decir, gente que aparentemente en la normalidad del grupo pasa inadvertida. Yo tengo una pregunta más. ¿Qué importante es poder tener pruebas? O sea, en este caso se pudo comprobar, pero qué importante es tener pruebas y cómo se juntan las pruebas en estos casos, ¿no? Sí, es muy importante, muy importante. Las pruebas, por ejemplo, te comento una de las pruebas que resultaron a nuestro juicio contundentes, son los WhatsApp, porque el acoso ocurre a través de WhatsApp también. Entonces eso, un escribano va protocolizando esa documentación,
porque es muy buena la pregunta, porque ¿qué pasa con esto? No siempre es público. Claro. Es decir, trata de ser velado, solapado, entonces juntar pruebas es vital. Y lo otro que para nosotros funcionó muy bien fueron las pericias psicológicas y psiquiátricas. Claro. Bien. Muy bien. ¿En qué colegio sucedió esto y van a tomar alguna medida con el resto de los compañeros que también estaban implicados en este acoso? Mirá, el tema del nombre del colegio preferimos mantenerlo por ahora en el anonimato por un tema de protección. Es muy reciente como para que el chico rehaga su vida y bueno, pretendemos manejarlo así desde nuestra órbita. Medidas, no sé si se van a tomar medidas. Nosotros ya tomamos las que podíamos. Bien. Muy bien. Doctor Gutiérrez Acuña, muchas gracias por estos minutos. Estaremos atentos a cómo sigue entonces el resto del caso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Bueno. Y en base a esto, la pregunta que les hacemos hoy en las redes sociales es si consideran que $12.500 está bien para el bullying que sufrió este chico, como puede ser el caso de otro. Estamos hablando entonces unos $4.000 por año de que sufrió bullying, es lo que la justicia ordenó que deba pagar la familia del acosador. Exacto. Bueno, ¿qué piensan los trabajadores de la educación privada con referencia a este tema? Tenemos a Daro en Exteriores, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, chicas, ¿cómo andan? Precioso día, paso a decírselo, es un solcito divino. Nos venimos hasta la Cruz de Carrasco, un lugar que hacía tiempo no veníamos. Estamos con Sergio Somarúa, es el secretario general de SINTEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada. Sergio, primero que nada, gracias por recibirnos y por darnos unos minutitos. ¿Cuál es la visión o el protocolo o el trabajo que tienen ustedes cuando detectan casos de bullying en algún liceo? Bueno, muy buena pregunta. Antes, un saludo a las compañías que están en el estudio, a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto. Para nosotros, yo diría que la tarea del educador, la tarea del profesor, la tarea de la maestra, por un lado tiene un costado que tiene que ver con los contenidos curriculares, enseñar lengua, matemáticas, ciencia, historia, etcétera, pero también la enseñanza y el aprendizaje implican un enseñar a ser y estar en el mundo, y eso pasa por educar en valores. Y ahí nuestra tarea tiene un costado muy relevante. Por lo tanto, abordar pedagógicamente las circunstancias de maltrato y de acoso escolar tiene para nosotros una relevancia bien particular. ¿Hay algún protocolo específico o cada profesor...? Lamentablemente no hay un protocolo, por lo menos en la enseñanza privada, cosa que sería bien importante porque le da un respaldo al docente a la hora de intervenir pedagógicamente. Cuando no hay ese respaldo institucional, los profesores, los docentes, las maestras, en fin, actuamos, pero a veces la falta de respaldo genera circunstancias en donde el trabajador se puede ver perjudicado y nos ha pasado. ¿Falta de respaldo en qué sentido? ¿De las autoridades de los colegios, de secundaria mismo? Porque en definitiva también secundaria forma parte de ustedes. No, nos ha pasado con alguna empresa en particular, hay de todo, hay empresas que se toman en serio el trabajo pedagógico y otras que le tienen como un negocio. Hay una ¿Un caso en particular? Sí, hay un colegio del Prado, por ejemplo. El año pasado tuve una entrevista con una maestra, llegó muy angustiada, en una situación de congoja muy grande. La maestra había detectado una situación de bullying hacia una de sus estudiantes por parte de otra estudiante. Diseñó un dispositivo pedagógico para trabajar el tema valores, de forma de revertir la situación y generar un enriquecimiento en términos de aprendizaje para todo el grupo. Enseñémosle qué es el bullying. Exactamente. Y en una lógica muy cuidadosa, además, porque no hay que estigmatizar, hay que curar. No hay que castigar, hay que curar. Esa es la idea. Y sin embargo, el tío de la chiquilina que estaba liderando el bullying fue a quejarse a la institución, habló con la directora, que era además la dueña del colegio. ¿A quejarse por qué? A quejarse porque entendía que el dispositivo que estaba haciendo la maestra dejaba a su sobrina mal parada, digamos, ¿no? Cuando en realidad no estaba viendo la globalidad del asunto, ¿no? Y que la maestra no estaba haciendo un abordaje estigmatizante o de culpabilización, sino curativo desde el punto de vista pedagógico, no solo para que la situación de bullying cesara, sino para que ahí, a partir del abordaje, hubiera un enriquecimiento para todos los grupos, para todo el grupo.
Bueno, la maestra fue llamada a la dirección, se le dijo que a ella se le pagaba por enseñar lengua, biología y matemática, que ella no tenía que dedicarse al tema valores. Y claro, la maestra fue en una situación muy acongojada al sindicato, buscando algún tipo de contención ante esa respuesta institucional. En parte eso es porque no existe un protocolo para estos casos. ¿Hubo una amenaza laboral en el camino? Y cuando te llama la directora, que además es la dueña, para hacerte una reprimenda, evidentemente que depende mucho de la personalidad del individuo, del trabajador, pero te genera un impacto, ¿no? ¿Y actuaron de alguna manera ustedes como sindicato? Y por supuesto, respaldamos a la maestra y llevamos a la empresa al Ministerio de Trabajo. Ahora, lo que pasa con el acoso escolar, también hay que inscribirlo en la sociedad en la que queremos vivir, en la sociedad en la que vivimos, en la que queremos vivir. El acoso escolar es expresión de una situación de violencia, de tratarnos mal. Que no significa, todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros días de mejor humor, de peor humor. Ahora, de ahí a la violencia hay una diferencia significativa. Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque tenemos el problema de la violencia doméstica, los niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, tenemos el tema del acoso escolar, tenemos el tema del acoso laboral o el moving, que también tiene que ver con cómo el mundo adulto trabaja y mejora las relaciones interpersonales en el ámbito laboral para combatir el acoso laboral y predicar con el ejemplo. Yo creo que de eso se trata. Muchísimas gracias por darnos unos minutitos. Gracias a ustedes y un saludo grande.